Bienvenidos. Hoy estamos con el embajador argentino en China, con Gustavo Sabina Vaca Narvaja, chinólogo. Así lo define el presidente Alberto Fernández. Estudia la cultura china hace muchos años. Su nombre chino es Niu Wang Dao. Los chinos suelen elegir un nombre occidental y él hizo lo mismo como una señal de empatía. Niu significa vaca y Wang mirar o estar atento y Dao camino. Y desde la Casa Rosada lo definen como el hombre clave en la negociación en su momento por las vacunas de Sinopharm. Nació en Córdoba en el año 1975, estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Lanús, donde además fue docente y creó el programa de cooperación y vinculación sino-argentino. Luego, junto a su director, formó la primera carrera de posgrado de estudios chinos latinoamericanos, llamada Especialización en Estudios de China Contemporánea. Entre el año 2011 y el año 2015 fue director general de Relaciones Internacionales del Senado y luego fue asesor del bloque del Frente para la Victoria. En la Cámara de Diputados también fue jefe de despacho del entonces diputado nacional Remo Carlotto. Es hijo de Fernando Vaca Narvaja, histórico líder montonero. En los años 70 se exilió en Cuba, luego de vivir en varios países, y volvió a la Argentina en 1989. Mientras estudiaba en la universidad, antes de ser docente, trabajó en la gomería de su padre. Participó en el armado de un grupo de discusión política en los años 90 y luego se incorporó al espacio del naciente kirchnerismo a nivel nacional. Quienes lo conocen afirman que es una persona metódica, que busca trabajar en equipo, que tiene una mirada constructiva de la política. Lo definen como un militante comprometido a quien siempre le apasionó la política internacional. Escribió 2 libros: Desafío de una relación asimétrica, China, Argentina y América Latina, y China, su relación con los Estados Unidos, declive de un imperio y nacimiento de otro, entre preguntas. Fue editor de muchos otros, que incluso han sido financiados por universidades de países asiáticos, y también cuenta con múltiples publicaciones en revistas. Vamos a comenzar primero. Este reportaje va a navegar no solamente por la coyuntura, sino va a navegar fundamentalmente por las cuestiones permanentes, pero mínimamente vamos a hacer un repaso del viaje del ministro de Economía y de Máximo Kirchner a China hace unas semanas. Quería pedirte primero una visión general, un balance, ya ha pasado algunas semanas de aquella visita, de aquella delegación argentina al país que vos estás representando a la Argentina. Bueno, un placer estar aquí con ustedes y muy buenas tardes para ustedes. Esta diferencia horaria hace siempre que me conecte a contramano del horario en Argentina. Estamos justo 11 horas de diferencias más a favor de acá de China. Bueno, en principio las repercusiones siguen vigentes de esta visita, que fue de muy alto nivel, no solo porque la encabezó nuestro ministro de Economía, sino porque para China también parte de la comitiva fue la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, además de otros diputados, como estuvo también el diputado Máximo Kirchner. Pero piensen que para la jerarquía institucional de China, Cecilia Moró es la tercera, con lo cual nosotros lo decíamos medio en broma con la delegación, pero la jefa de la delegación para China era Cecilia Moró. Y de hecho ella tuvo una reunión también bilateral muy importante con Zhao Leji, que es el presidente de la Asamblea Nacional Popular de China, que también es el número 3 en el gobierno chino. ¿No? Viene el presidente Xi Jinping, el primer ministro Li Qiang y Zhao Leji, que es el presidente de la Asamblea Nacional Popular. Y les decía que las repercusiones siguen vigentes porque en este caso, en esta visita, se ha firmado el instrumento bilateral más importante entre nuestros dos países, que es el Plan de Cooperación de la Franja y la Ruta. Acuérdense que el año pasado, en el marco de los Juegos Olímpicos de invierno y de la visita presidencial, Argentina adhirió a la iniciativa de la Franja y la Ruta, pero aquí ya se firma el Plan de Cooperación, que es la hoja de ruta que involucra más de 13 sectores, además de, obviamente, de infraestructura, con respecto a la cooperación. Y es el instrumento hoy más importante en la relación bilateral, y quiero destacar que además de los países de Latinoamérica que han incorporado a la Franja y la Ruta, es el segundo en firmar el plan de cooperación. Esta iniciativa, que ya tiene más de 150 países suscriptos, solo tiene alrededor de la mitad que han firmado su plan de cooperación. Por eso fue un paso, diría que en términos políticos, lo más importante
de la visita de alto nivel desarrollada el mes pasado. Sabino, ¿qué importancia va a tener y cuál va a ser el resultado de la incorporación de Argentina al BRIC? Bueno, la verdad que es un pedido que también hace el presidente formalmente en el marco de la cumbre de partidos políticos de los BRICS que se desarrolla aquí en China de forma virtual y que tenía la presidencia china. Entonces formaliza, hoy acuérdense que el presidente Xi Jinping lo invita a participar al presidente Alberto Fernández en el marco de también que Alberto Fernández presidía la Comunidad de Estados de Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, que le da mucha importancia a China, a esta organización latinoamericana y caribeña. Y allí el presidente ratifica la posición de Argentina de ser incorporada formalmente a los BRICS. Y la verdad que no solo a los BRICS, sino también después a lo que se llama el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que eso es un capítulo, si querés, aparte para charlar. Pero la verdad que si uno lo mira en función de los países que integran este espacio geopolítico, por supuesto está Brasil, que es nuestro primer socio comercial, China, que es nuestro segundo socio comercial, y después India, Rusia, Sudáfrica, que también tienen un peso específico muy grande en el comercio, con lo cual, en primer lugar, desde ya que Argentina forme parte de este grupo, es muy importante ya que están los principales socios comerciales de Argentina y potenciales incorporados en este espacio. Y después, si uno ve las características también de los países que conforman este espacio, son todos países emergentes que tienen grandes reservas de energía, gran cantidad de población, gran capacidad de formación también en sus personas a nivel científico-técnico, y, o sea, muchas características, reservas de minería, lo que se consideran activos estratégicos vinculados a los recursos naturales, pero también hoy al desarrollo tecnológico. Con lo cual, me parece que es sumamente importante y por eso yo creo que Argentina acelera este proceso de incorporarse a los BRICS y también incorporarse a los bancos. Y lo más importante es que, al ser todos países emergentes, tienen como una visión compartida con respecto a la dinámica en los organismos multilaterales, esto de bregar por un mundo más equilibrado, más armónico, sin hegemones que impongan condiciones y en general compartiendo mucho los espacios multilaterales y la opción también por un mundo donde el esquema financiero o la arquitectura económica no está orientada al sistema financiero especulativo, sino más al desarrollo productivo, como es el espíritu del nuevo Banco de Desarrollo. Así que yo creo que la potencialidad de que Argentina forme parte de este espacio geopolítico es enorme, por lo que contaba de que son actores que ya son socios comerciales importantes de Argentina, y además por el juego que tienen en la economía mundial. Han sido uno de los países del grupo de países más dinámicos en la economía mundial. Antes de comenzar, te quiero preguntar sobre el banco del BRIC. Quería preguntarte una cuestión geopolítica acerca de los BRICS. Como sabemos, los BRICS fue una construcción, un neologismo para un acrónimo de 4 países, Brasil, China, India y Rusia. Luego se agregó Sudáfrica. Ahora, vos debes conocer, Sabino, que Itamaraty dividía el mundo a través de 3 círculos. Países con más de 10 millones de kilómetros cuadrados, países con más de 200 millones de habitantes y países con más de 3 trillones de Producto Bruto anual, y que países que tenían una de esas 2 características eran todos los europeos, países que tenían una sola característica de Producto Bruto, por ejemplo, los europeos, países que tenían una de esos 3 componentes solo en superficie, podía ser Australia, pero no tenía ni la población ni el Producto Bruto, países que tenían 2, era Rusia, que por ejemplo tenía el territorio y tenía el Producto Bruto, pero no tenía la población, y así seguían, y había solo 3 países en el mundo que tenían territorio, población y Producto Bruto, que eran Estados Unidos, China y Brasil. ¿Cómo se percibe a Brasil en esta cuestión del BRICS allí en China? Bueno, ustedes saben que con Brasil, China tiene una asociación también estratégica integral, y precisamente por este ordenamiento que vos decís, yo creo que China lo que ve en los países de Latinoamérica, particularmente Brasil, Argentina, es que son economías muy complementarias.
y que tienen la posibilidad también de hacer intercambio y transferencia de tecnología. O sea, que acompañan la estrategia de desarrollo que se está poniendo, que se está trazando China, y que la relación con estos países también es estratégica en función de las necesidades que tiene China. Acuérdense, si bien vos contás esto interesante, estos tres círculos o estas tres ideas, me parece importante destacar que China, que es uno de los países más grandes, tiene solo el 12% de su territorio cultivable. O sea, ellos tienen una dependencia vinculada a la cuestión de alimentos importante, con lo cual aparece esta cuestión estratégica vinculada a los países como nosotros, productores por supuesto, de materias primas, básicamente alimentos y con reservas estratégicas de minerales. Pero básicamente yo lo que creo que ve China y varios de los países de los BRICS con respecto a este espacio geopolítico es esto que te decía, que son países que tienen las mismas necesidades, los mismos desafíos y atraviesan por los mismos problemas y que juntos concentran casi la mitad de la población, muchos recursos energéticos, muchos recursos minerales, y me parece que esta idea de sumar, o sea, como bien decís vos, el último que se suma es Sudáfrica, y ahora está el concepto de BRICS Max o BRICS ampliados, que yo creo que es el camino que se sigue. O sea, no solo se incorporaría Argentina, sino se está pensando en incorporar, bueno, hay como más de 8 o 9 países anotados para sumarse al espacio de los BRICS, y los BRICS ya están generando instituciones propias, ¿no? Como este nuevo Banco de Desarrollo que tiene su sede en Shanghái y que ahora recientemente es presidida por la expresidenta Dilma Rousseff. Acuérdense que uno de los primeros países, primero fue Estados Unidos, luego China, que visita Lula cuando asume la presidencia, es China, ¿no? Y en esa visita él lleva una delegación, una de las más importantes a nivel económico, y también suscribe varios acuerdos, entre ellos avanza muchísimo sobre el tema del uso de moneda común, ¿no? Algo que Argentina también ha avanzado con respecto al swap, sobre todo, y participa en lo que es la asunción de Dilma, o sea, simbólicamente fue muy fuerte, y ha venido con una delegación sumamente importante a China y se lo ha tratado aquí ha sido muy bien recibido por todos los medios de China esta visita de Brasil, ¿no? Pues ahí casualmente venía la pregunta, quien preside el Banco de Desarrollo de los BRIC es casualmente una expresidenta de Brasil, y vos decías que querías profundizar con el tema de la importancia de este banco. ¿Cuáles son los beneficios que tendría para la Argentina poder acceder a los créditos del Banco de Desarrollo de BRICS? Bueno, en principio, lo interesante del nuevo Banco de Desarrollo es la naturaleza del banco, ¿no? Es un banco pensado con una naturaleza orientada a los sistemas productivos. O sea, el tipo de financiamiento está orientado a la actividad productiva, y eso es sumamente interesante. Y el otro punto sumamente interesante es este acuerdo de reservas de contingencia que crea el banco, vinculado precisamente a los problemas de los países emergentes con sus deudas, ¿no? Con sus deudas vinculadas sobre todo a especulación financiera. Así que estos dos elementos son sumamente importantes, y estamos hablando de países, de nuevo, con mucho peso, y obviamente hoy el actor económico central de estos países es China, sin lugar a duda, que es donde está el banco, y parte de la visita, en realidad la visita arranca en Shanghái, precisamente con la invitación que se le hace al ministro de Economía, Sergio Massa, que hace específicamente la presidenta del banco, Dilma Rousseff, pero también el ministro de Finanzas de China, porque era la cumbre del directorio del Banco del BRICS, y se lo invita al ministro a participar de esta cumbre, y después se tiene una reunión bilateral muy positiva, donde la presidenta del banco, Dilma Rousseff, comenta que se va a acelerar el proceso para que Argentina se incorpore a este nuevo Banco del Desarrollo, que también es una señal para lo que está pidiendo Argentina, que es incorporarse a este espacio geopolítico de los BRICS, ¿no? De los países emergentes. Y respecto de las ayudas que China podría dar en el Fondo Monetario Internacional respecto a los pedidos de Argentina de modificación de las condiciones, ¿cuál puede ser a tu juicio la ayuda que podría dar China?
Bueno, en principio el ministro Massa fue muy agradecido con el ministro de Finanzas y también con el presidente del Banco Popular de China en las reuniones que mantuvimos por la posición que ha tenido China en el Fondo Monetario Internacional, la posición de ayuda y de respaldo total a Argentina. Y también el ministro hizo referencia a un apoyo vinculado al estudio de la de la legitimidad de la deuda tomada anteriormente. O sea, fueron temas bastante interesantes y el ministro resaltó el apoyo permanente de China en este organismo bancario. Ustedes saben que China tiene una posición importante, pero no la mayoritaria, ¿no? En el fondo, pero sí es verdad que está reclamando mejor posición hace rato. Acuérdense que China, por el peso de su economía, hoy debería tener otra posición y está reclamando mayor posición hace años, y al no recibir una señal de mejora de esta posición, China decide como un paso crear de alguna manera sus propias instituciones financieras, ¿no? Y ahí está cuando se desarrolla o se lanza el Banco Asiático de Inversión de Infraestructura, el BAI, de la cual Argentina también se suma hace 1 o 2 años, y por supuesto ahora le está también dando mucho volumen al nuevo Banco de Desarrollo en el marco de los BRICS, ¿no? Por eso creo que el apoyo de China ha sido sumamente importante en el banco, pero también es sumamente importante en el rol de buscar créditos y buscar inversión en infraestructura que tiene Argentina. Entremos en el tema geopolítico entonces. La visita de Laura Richardson a la Argentina de abril tuvo lugar principalmente a partir de la preocupación que tiene Estados Unidos por la cooperación militar de Argentina y China, evitar, por ejemplo, la compra de aviones de caza, el acceso a recursos naturales estratégicos como el agua, el litio y el petróleo. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene desde China de la intención de Estados Unidos de reducir la relación que tiene Sudamérica con China? Bueno, en principio China nunca tiene una postura de intermediar con terceros países, ¿no? En principio tiene una dinámica en el campo internacional que está lejos de sugerir o de poner reparos a las relaciones que tenga Argentina. Argentina es un país soberano y siempre se relaciona de la manera que esté vinculada a sus intereses. Por supuesto, el tipo de presiones o de declaraciones o sea, son tomadas desde cada país y de la visión y lo que impacta en cada país. Pero en ese sentido, China o sea, se queda aparte de la dinámica o de la coyuntura o de las declaraciones que haga cada país con respecto a sus atribuciones soberanas, que en este caso decisiones vinculadas a las decisiones que toma Argentina con respecto a cooperar en distintos sectores, como eso obviamente en el sector de la seguridad o de la defensa, y por supuesto en otros sectores como el desarrollo de sus inversiones vinculadas al tema, por ejemplo, minero. Pero no es algo que China comente o manifieste cuando hay expresiones de este tipo, sobre todo a terceros países, ¿no? Ahora, por ejemplo, la compra de aviones caza, que es un tema de disputa con Estados Unidos, se opone a que la Argentina le compre cualquier artículo de defensa, algo parecido a la tecnología 5G de Huawei. Vos creo que sos un impulsor también de eso. ¿Creo que se va a concretar la compra de aviones militares chinos por parte de la Argentina? Bueno, hay tocaste 2 temas diferentes pero interesantes. Los dos vinculados también, por supuesto, a la tecnología. Pero para ir por el primero, con respecto a la cooperación de la adquisición de aviones, bueno, el primero es una atribución del Ministerio de Defensa, que está llevando un proceso de investigación y desarrollo de qué tipo de material adquirir vinculado a los aviones, y es un proceso que viene llevando administrativo, que viene llevando hace rato y cumpliendo con un montón de pasos, porque no solo estaban los aviones chinos, sino que había varias opciones y se ha hecho un estudio y una investigación pormenorizada. De hecho, aquí en China estuvieron los pilotos en una ciudad que se llama Chengdu, que parte de una provincia que es Sichuan, probando estos aviones con resultados positivos, y hay informes alentadores con respecto a la adquisición de estos aviones, pero también
Yo sé que es un estudio que está en desarrollo y es una atribución, por supuesto, del Ministerio de Defensa, que tiene que evaluar un montón de cuestiones técnicas, ¿no? Hay un montón de aviones, pero por lo que ha comunicado también oficialmente nuestro Ministerio de Defensa en la cartera de Jorge Tayana, es que viene bastante avanzado y la información técnica está bastante positiva con respecto a los aviones chinos, pero es un proceso que todavía está en desarrollo y la última definición la tiene que tomar el Ministerio de Defensa y, por supuesto, el gobierno argentino. Pero lo que sí me interesaría poner o aclarar con respecto a esto es esta posibilidad o esta imposibilidad que tiene Argentina con respecto al bloqueo tecnológico que le imprime Inglaterra, vinculado también a la cuestión nuestra, a nuestro reclamo de soberanía aquí en Malvinas. Entonces hay un bloqueo tecnológico vinculado a la adquisición de componentes de defensa que como sabés, le ha impedido también, no solo en este gobierno, sino en otros, adquirir aviones con componentes tecnológicos vinculados a Inglaterra, por ejemplo. En su momento se quiso avanzar con la compra de aviones, creo que de Corea del Sur, y hubo un bloqueo, o sea, y se detuvo este proceso por eso. Y hace poco, bueno, está el caso que lo explicó bien el ministro Agustín Rossi, el jefe de gabinete, con respecto a los aviones adquiridos franceses y cómo también este bloqueo con respecto a un componente dificultó el uso. Entonces fue una compra que ni siquiera se pudieron usar esos aviones. Entonces, en el análisis de la adquisición de aviones es sumamente importante esto, de que no esté presente el bloqueo de tecnología, porque después aparecen estas cosas que se compran aviones que no se pueden utilizar precisamente por sus componentes. Y después también, por supuesto, vinculado a los sistemas de armas que ofrece cada uno de estos aviones. Pero son cuestiones muy técnicas que lo lleva adelante el Ministerio de Defensa y, como yo decía, han tenido ya avances, viajes aquí, investigaciones y desarrollo de informes técnicos que en principio han sido positivos, pero creo que es un desarrollo que está aún en proceso. No sé cuándo se tomará esta decisión, pero es algo que se está avanzando. Y con respecto a las telecomunicaciones, ¿no? A lo que vos llamabas lo que es el 5G, yo creo que también es otro tema interesante, porque fíjense esto que yo lo he contado en algunos artículos. Uno habla del 5G de China o de Huawei, pero cuando nosotros teníamos el 1, el 2, el 3, el 4G, nadie le ponía nacionalidad, ¿no? Un poco como pasaba en su momento cuando fue lo de las vacunas, ¿no? Y en otros momentos, cuando el 4G o el 3G lo lideraban compañías vinculadas a otros países, no había ningún problema. Y ahora resulta que la parte negativa de esta tecnología 5G es que la lidera una empresa china, ¿no? Que es Huawei. Y la verdad que con respecto a esto, lo que tengo para decir es lo que ya he publicado en varios de mis artículos, que la tecnología no es mala o buena, sino tiene que ver con el uso que le da cada gobierno y cada país. O sea, y el 5G es fundamental para lo que muchos analistas llaman la cuarta revolución industrial, por lo que tiene que ver con la velocidad de la comunicación y la aplicabilidad a los procesos industriales de toda esta tecnología de telecomunicaciones. Y con respecto a Argentina, también aclarar que el 5G no es que es una decisión del gobierno, sino que los cableoperadores son los que eligen la mejor tecnología para brindar el servicio a la gente y por supuesto, a la industria. O sea que el tema que hace el gobierno argentino es regular el espectro, pero después la decisión de qué tecnología o qué nivel de tecnología compra qué compañía la tienen en Argentina los cableoperadores, ¿no? Sabino, quiero entrar progresivamente en el tema geopolítico. Vos escribiste un artículo de la trampa de Tucídides. Hubo un artículo muy interesante en The Economist y le voy a pedir al control que nos coloque un gráfico que podría sintetizar lo que se llama la trampa de Tucídides, pero primero quería comenzar por la afirmación de Henry Kissinger en la reciente entrevista que brindó a The Economist, donde anticipa un conflicto bélico de escala global protagonizado por China y Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece ese pronóstico de Henry Kissinger? Bueno, yo creo que ese pronóstico va en sintonía precisamente con esto que se llama la trampa de Tucídides.
que vos sabés que tiene que ver con... Tucídides era un historiador griego que escribe este libro que se llama Historia de la Guerra del Peloponeso, donde él describe estos recelos que va teniendo Esparta por el ascenso de Atenas y donde terminan estos recelos en lo que se llama una guerra preventiva, ¿no? Y de ahí los politólogos y los analistas toman el concepto de la trampa de Tucídides, de cuando hay una potencia que ve que hay otra que está disputándole su hegemonía, tiende a terminar en un conflicto. Yo creo que y lo he puesto en algunos de mis artículos, es una categoría que es difícil para aplicar con China, porque China, la verdad que es una potencia que nos ha demostrado que tiene un carácter en el plano internacional de mucha responsabilidad y que tiene una cosmovisión muy pacífica. Si uno ve los orígenes milenarios de China, no solo la República Popular China, siempre ha tenido una tendencia a centrarse en su territorio, no expandirse, ni ha tenido pretensiones coloniales, sino al revés, ha sufrido el colonialismo. Entonces no tiene una visión expansiva vinculada a su desarrollo como potencia. El hecho simbólico más fuerte de China es una muralla, ¿no? Que es una cuestión defensiva. Los chinos descubren la pólvora y la utilizan para fuegos artificiales. Mucho después de Occidente se incorpora al armamento. O sea, la filosofía en general de China lo que está planteando China en el mundo internacional precisamente es desescalar conflictos, no volver a la idea de la Guerra Fría. Entonces yo creo que ahí me parece que tomar los conceptos en función de la Guerra Fría o en función de esta belicidad, yo creo que es erróneo porque me parece que China tiene una filosofía diferente. De hecho, las bases filosóficas de China, como el confucianismo, el taoísmo o el budismo muy presentes, todas tienen como espíritu central o elemento central la paz y son antibelicistas. Así que me parece que es un elemento distintivo vinculado, o sea, es una nueva potencia que tiene otra forma de mirar las relaciones internacionales y creo que la forma central, por lo menos así lo muestra en su dinámica y en los organismos multilaterales, es la cooperación, no la confrontación. Yo te aseguro que si es por China, no querría para nada este tipo de confrontación o escalada que está teniendo Estados Unidos, sino todo lo contrario. China sigue siendo uno de los principales tenedores de bonos del Tesoro norteamericano, tiene muchísimas empresas y muchísimo vínculo comercial con Estados Unidos y no desea para nada escalar esta situación. Ahí te da un comentario interesante que muchos de la intelectualidad de Estados Unidos está planteándole, ya que lo nombraste a Kissinger, que el responsable del desarrollo de China en algún punto es Kissinger. Acordate que cuando la llamada diplomacia del ping-pong, ¿no? de Nixon, ese acercamiento grande que tiene China con Estados Unidos, entonces muchos analistas plantean que ese desarrollo y esa transferencia de tecnología de Estados Unidos a China es lo que hoy la transforma, uno de los elementos que lo transforma en potencia, junto, por supuesto, con Alemania, que también desarrolla mucha transferencia de tecnología con China. Pero es como una crítica a Kissinger, que en ese momento hay un libro muy conocido que ya es viejo, pero sigue vigente, que es sobre China, On China, y donde Kissinger desarrolla también todos estos conceptos, ¿no? Sabino, para Tucídides la conducta humana se ve afectada por tres pasiones: el egoísmo, el orgullo y sobre todo el miedo. Las tres impulsan a acumular riqueza y poder, lo que lleva a chocar con otros individuos animados por los mismos deseos. ¿Cómo es la relación de los chinos con el egoísmo, con el orgullo y con el miedo? Bueno, Chiro, hoy recién contaba esto de las bases filosóficas profundas, es una cultura milenaria y tienen un componente vinculado al espíritu colectivo bastante interesante. Así que yo por eso digo, encerrarlo, siempre hay que tener cuidado con China de quedarse en las categorías conceptuales más occidentales, ¿no? Yo creo que hay que estudiar en profundidad y me parece que China siempre ha desplegado en el plano internacional un espíritu muy cooperativo, no tiene grandes guerras o grandes enfrentamientos y en general se ha centrado en sí mismo, ¿no? El mismo
ideograma para componer la palabra China son dos ideogramas que son Zhong, que es el mitad, y Wo, que es el territorio o nación, o sea, que es la nación del centro. Ellos ya se sentían como una totalidad en sí mismos, y de hecho en la historia de algunas dinastías hay casos como el almirante He, que recorre casi todo el mundo. En algunos académicos plantean 70, 80 años antes que los portugueses, y no tienen ningún tipo de intenciones de, entre comillas, evangelizar o profesar o hacer colonialismo, porque ellos, entonces hay que entender ese espíritu de China milenario, y también el espíritu, si querés, más humanista vinculado al Partido Comunista de China, y al carácter cooperativo vinculado al tema de desarrollo. Yo creo que las propuestas que está haciendo China en el marco del plano de la comunidad internacional, acuérdense, primero es esta idea que esboza Xi Jinping de la comunidad de destino compartido de la humanidad, esta filosofía de decir o nos salvamos juntos o no nos salvamos, ¿no? Y que lo demuestra claramente la pandemia y las situaciones de crisis que estamos viviendo. El tema esencialmente cooperativo está profundamente vigente en China, y después las iniciativas de la Franja y la Ruta también son iniciativas sumamente cooperativas de trabajo conjunto con cada país, la iniciativa de desarrollo global, la iniciativa de seguridad global y la última iniciativa de este año de civilización global tienen este mismo espíritu de plantear de que la humanidad tiene que trabajar conjunto para afrontar los problemas. Por supuesto, acá en la última está muy metido el tema medioambiental, que China se está ocupando bastante, y se ha puesto pautas, por ejemplo, en 2060 de erradicación de emisión de carbono, pero esta filosofía es la que creo que hay que analizar para entender el comportamiento de China en el plano internacional. Me parece que recurrir a categorías más arraigadas en nuestros países es un error, y hay que tomar corrientes filosóficas que tienen mucho arraigo aquí en Asia. Por eso nombré lo que es el confucianismo o el taoísmo o mismo el budismo, ¿no? Hasta el mismo escritor Sun Tzu, del arte de la guerra, plantea que hay que estudiar y desarrollar la tecnología militar y de estudio de estrategias básicamente para impedir los conflictos. O sea, ya la filosofía que proponen estas corrientes son de tomar el conflicto o las guerras como algo negativo, ¿no? Lenin tomó la teoría de Hobbes para decir que el capitalismo lleva indefectiblemente al imperativo, de Job Hobson para decir que el capitalismo lleva inevitablemente al imperialismo. ¿Cambia esa actitud milenaria de China que vos recordás a lo largo de los años con esta situación actual, global, en la que inevitablemente es una potencia global? Yo creo que no. Bueno, yo parto, además de la historia, yo me he enfocado mucho en el proceso de la República Popular China, ¿no? Porque lo que más me ha interesado es cómo han logrado sacar de una sociedad casi feudal en un periodo muy corto de tiempo a ser hoy una potencia económica indiscutible y que lidera segmentos tecnológicos. Entonces, este avance ha sido casi mi objeto de estudio permanente. Y en términos, si querés, para agarrar una matriz hegeliana, en términos de los tres líderes más importantes de China, yo planteo que está, bueno, por supuesto, Mao Zedong, vinculado a la creación de la República Popular China, pero también a una economía planificada y centralizada, estatista. Luego, el segundo líder de los más importantes de China es, por supuesto, Deng Xiaoping, con su programa de apertura y reforma. Por eso digo Mao tesis, Deng Xiaoping antítesis, y Xi Jinping síntesis, ¿no? Que también como el tercer líder, donde plantea una confluencia de estos dos elementos, o sea, una regulación y una planificación del Estado, pero conviviendo con una apertura y un esquema de mercado y de globalización al mundo. Fíjense esta paradoja actual de que tenemos que un país como Estados Unidos, que vinculado al libre mercado, está hoy desarrollando lo que se llama el desacople o economías proteccionistas, vinculadas, por supuesto, a sus intereses, y un país de esencia comunista o socialista está esbozando de alguna manera
el libre mercado de la globalización, ¿no? Se da esta paradoja en términos conceptuales, pero yo creo que ahí lo que no hay que perder de vista es que China, aún en todos los procesos, esto que digo, tesis, antítesis, síntesis, con respecto a los tres líderes, siempre tuvo un rol del Estado muy fuerte y bueno, y sigue siendo de alguna manera una economía, un Estado socialista gobernado por el Partido Comunista de China, pero que ha utilizado las herramientas del mercado como herramientas para el desarrollo. Esta frase, que en realidad no es una frase de Deng Xiaoping, sino que es una frase muy común en el pueblo chino, de no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones, está vinculado a esta visión pragmática, ¿no? De utilizar ciertas herramientas del mercado para mejorar las condiciones de vida de la población. En definitiva, la filosofía que hay que entender de acá a China es que la economía y el desarrollo de las fuerzas económicas esté en función de la prosperidad o del hombre, no que el hombre esté en función de las fuerzas económicas. ¿No? Creo que esa es la filosofía central. Cuestiones geopolíticas. India, el supuesto contrapeso que Estados Unidos se imagina en Asia y globalmente. Hay proyecciones que hablan del descenso de la población china a partir de que, más allá de los cambios de la política de un solo hijo por familia, los chinos de cualquier forma no tienen más hijos y se pronostica un descenso inclusive de los 1.200 millones de habitantes actuales o un poquito más hasta casi 800 millones de habitantes en el futuro. ¿Qué pasa con la demografía en lo que vos estudiás de China? ¿Cuánto del ascenso de China tuvo que ver la creación de la población y cómo podría afectar la reducción de su población? Bueno, en principio son 1.400 millones, un poco más actualmente, y efectivamente, como decís, sí, hay indicadores de crecimiento de la tasa de natalidad. Como bien decías, había una política de restricción del hijo único, pero hay que aclarar que era para la etnia Han. Aquí en China hay más de 50 grupos étnicos, la mayoritaria, el 90% es de la etnia Han, y esta restricción estaba impuesta para la etnia Han, que es la etnia mayoritaria, y esto ya a partir de unos años se corrió y ahora se amplió precisamente a 3 hijos. Y yo creo que si bien es un problema que lo está analizando, por supuesto, que afecta no solo a China, sino a muchos países, pero China está tomando, yo creo que la característica de China es que al ser un Estado planificador puede rápidamente cambiar esta tendencia. Por ejemplo, está, además de abrir y de esta tasa para la etnia Han de 3 hijos, de ampliar el límite, está desarrollando políticas de fertilidad, políticas públicas vinculadas a la salud o iniciativas vinculadas a que por ejemplo, acá el tema de la educación, el tema de la salud sigue siendo cara, entonces están mejorando todos esos sistemas para que el entorno sea favorable a que la ecuación de crecimiento poblacional vaya mejorando año a año. Yo creo que si hay un Estado que tiene capacidad de planificar y modificar esa tendencia, es China, y además coincido con lo que decís vos, es un tema que les preocupa, no es un tema que lo han analizado, y es un tema que lo están desarrollando con políticas públicas. Yo creo que si hay un Estado capaz de revertirlo es China, en esto que digo, porque generalmente se trazan planes de 20, 30, 50 años y suelen cumplirlos. Y con respecto a India, yo lo que creo es que si bien han tenido en la historia, ¿no?, cuestiones o disputas vinculadas al tema de la frontera y del territorio, cada vez se están avanzando con China en más instrumentos de cooperación. Recién, hace un rato hablábamos de los BRICS, pero China y India están trabajando de forma cooperativa cada vez más, y esto demuestra de nuevo esta idea de China de no confrontación, sino de trabajar cooperando, incrementando el comercio, mejorando la transferencia de tecnología, y esa es la manera que ellos ven donde se mejora el entorno y el esquema de cooperación, y van avanzando en instrumentos no solo bilaterales, sino multilaterales con China. Así que también yo creo que la filosofía de China en eso es aliviar todo tipo de tensiones, y China también ha sido en los últimos tiempos protagonistas con respecto a esta histórica acercamiento entre Irán y Arabia Saudita. China ha tenido un rol muy importante. En ese sentido, destaco de nuevo el carácter conciliador de China y de mediador, y el espíritu que profesa en los organismos multilaterales de cooperación, ¿no? Pero hay un punto que es de una fricción indiscutible, que es Taiwán.
digo, continuamente vemos fricciones, ingreso de naves norteamericanas al mar de China, la visita de la presidenta de la Cámara de Diputados crea una situación de tensión militar entre Estados Unidos y China. ¿Cómo te imaginas que se va a resolver el tema de Taiwán y cómo te imaginas, por ejemplo, Taiwán en el año 2050? Bueno, en principio, por supuesto, es un elemento constitutivo de la esencia de China, el principio de una sola China. Y acá es interesante porque en el marco de Naciones Unidas, la mayoría, casi la totalidad de los países de Naciones Unidas reconocen el principio de una sola China, incluido Argentina y, por supuesto, incluido Estados Unidos. Y acá es interesante porque, por ejemplo, recientemente Honduras, ¿no? que ha decidido, con muchos países centroamericanos, han decidido reconocer a China y el principio de una sola China, y ahora, bueno, hace poco estuvo la presidenta Xiomara visitando China. Muchos medios hablaban de las presiones de Estados Unidos hacia Honduras para que no ocurra esto, pero es bastante contradictorio porque Estados Unidos, en el marco de Naciones Unidas, reconoce y respeta el principio de una sola China. Pero por supuesto, este tipo de tensiones que bien comentás, como lo de Nancy Pelosi, por supuesto es un tema que complejiza mucho. Te diría que es el tema más conflictivo, ¿no? Porque precisamente la naturaleza de China es el reclamo de su integración territorial, ¿no? En ese sentido es muy parecido y nos acompañamos en todos los organismos multilaterales, vinculado también a nuestro reclamo de soberanía del principio de integridad territorial con respecto a nuestras Islas Malvinas. Y yo espero que el futuro de China, con respecto a su reclamo de integración de soberanía e integración territorial, sea parecido al nuestro y que en esa fecha nos encuentre, por supuesto, por vías pacíficas, como lo está haciendo China y como lo está haciendo Argentina, con nuestros territorios totalmente integrados, ¿no? De hecho, fíjate que China, en el plano del conflicto de Ucrania, o aún nunca reconoció la anexión de Crimea, y tiene una postura también con Ucrania bastante importante porque él tiene el principio de integridad territorial como elemento esencial de su política exterior, y en este sentido lo comparte Argentina. Así que yo creo que en el futuro, haciendo este juego prospectivo con respecto a 2050, ojalá que los encuentre con esta reunificación, porque es el espíritu de China, y obviamente muchos de los países como Argentina también deseamos lo mismo con nuestros reclamos de integridad territorial. Dejarte planteado un tema para un corte, vamos a hacer un corte comercial y volvemos de aquí en unos minutos, que tiene que ver con dos palabras que resonaron de la visita de la delegación, de la última delegación de Argentina. Una palabra que era argentina y otra palabra que era una comparación que hizo entre el Partido Comunista Chino y el Partido Peronista Máximo Kirchner. ¿Qué puntos de contacto puede haber entre Perón y Mao y entre el peronismo y el comunismo al estilo chino? Pero hacemos un corte comercial y volvemos de aquí a pocos minutos. Cuando volvemos del corte comercial, en el reportaje continuamos con el embajador argentino en China, con Sabino Vaca Narvaja. Había quedado planteada la pregunta de dos frases que habían resonado en la visita, la última visita importante que hizo la presidenta de la Cámara de Diputados, el ministro de Economía, Sergio Massa. Era una, la palabra argentina, que resonaba, y otra era que Máximo Kirchner, que también integró la delegación, hizo una comparación entre el Partido Comunista Chino y el peronismo a partir de Mao y de Perón. Me gustaría escuchar tu respuesta. Bueno, en principio, sí, el diputado Máximo planteó esto ante la Universidad de Fudan. Acuérdense que una de las visitas fue en Shanghái, porque nosotros tuvimos Shanghái como parte de la delegación de alto nivel, y después Beijing, ¿no? Como los dos momentos. Shanghái, si querés, más orientado al tema financiero, porque la convocatoria central era el nuevo Banco de Desarrollo, pero también se hicieron reuniones con las empresas que están haciendo las inversiones más grandes y encaminadas en Argentina, como GESOUBA por las represas hidroeléctricas, como Power China también por lo que es la ampliación del parque fotovoltaico Caucharí.
y después por Stegrit, porque está en este proyecto de AMBA 1, llamado AMBA 1, vinculado al desarrollo de redes eléctricos en la provincia de Buenos Aires y por supuesto, en la capital. Y en el marco de eso, nosotros teníamos la delegación como dividida, ¿no? Teníamos el ministro Massa con parte de su equipo. Acuérdense que estuvo también Bailo, el secretario de Agricultura, Flavia Rollón, la secretaria de Energía, pero también estuvo Agustín Jerez de Enarsa, y lo que hicimos fue con la delegación parlamentaria encabezada por Cecilia Moró y los diputados Máximo Kirchner, Tania, Bertoldi, Diego, y también el secretario de Asuntos Administrativos, Rodrigo Rodríguez. Ellos se encaminaron más hacia la agenda político partidaria, ¿no? Lo que es su homólogo de la Asamblea Nacional Popular en Beijing, y en Shanghái tuvieron la reunión con las autoridades máximas de la Universidad de Fudan. Acuérdense que la Universidad de Fudan es una de las universidades que ha dado la mayoría, muchos de los líderes de China más importantes han sido formados allí, y es una universidad que en la visita del presidente Néstor Kirchner le dio el reconocimiento honoris causa, y por eso también fue muy emotivo la visita de Máximo, porque lo llevaron a recorrer también las fotos de cuando se le había otorgado el título honoris causa al expresidente Néstor Kirchner. Y allí en el diálogo con el rector surgió mucho el tema de la formación, ¿no? De cómo el Partido Comunista Chino es un partido de cuadros. Piensen que China tiene 1.400 millones de habitantes, pero solo 97 millones son miembros del partido. O sea, es muy difícil acceder al partido, implica mucha formación y mucha capacitación, y allí es donde Máximo realizaba las preguntas, y se habló mucho también de esta escuela de gobierno Néstor Kirchner, que me pareció sumamente interesante porque se hablaba de la capacitación y la formación de los militantes o los adherentes partidarios para desarrollar programas de gobierno de largo plazo. Esto estuvo muy presente en las charlas y, por supuesto, ustedes saben que el Partido Comunista China tiene una relación histórica con el Partido Justicialista, el peronismo, no solo por las cartas de Perón con Mao, sino también porque después, en términos del partido, se han desarrollado muchísimos viajes institucionalmente. El Partido Justicialista ha participado de la mayoría del desarrollo de las actividades o foros que ha desarrollado el Partido Comunista China. Quiero destacar que no solo el Partido Justicialista, sino que también varios partidos de Argentina han participado en estos foros, cosa que me parece maduro e interesante. En algunos casos, la presencia de Federico Pinedo o el ex embajador Guelar, con también el PRO presente en estas cumbres partidarias del Partido Comunista Chino, en los foros, sobre todo internacionales. Esto es algo que destaco porque yo estoy convencido que con China hay que diseñar políticas de largo plazo como país. Y ahí voy bueno, y en esta charla, en estas conversaciones que tuvo Máximo, se habló mucho de la Escuela de Gobierno y se habló mucho del vínculo histórico del peronismo del Partido Comunista China, y del punto de confluencia vinculado también, si quieren, a la corriente más humanista de ambos partidos, que tiene que ver con poner el eje de todas las políticas de desarrollo en el desarrollo humano, ¿no? En el bienestar de nuestro pueblo y la prosperidad, y ahí es donde fueron los intercambios más positivos entre Máximo, el rector, y después también esto se habló con el presidente de la Asamblea Popular, Zhao Leji. Acuérdense que ahí además nosotros tenemos un mecanismo de diálogo hecho con la Asamblea Popular y con la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Nosotros somos bicamerales, y se informó un instrumento de cooperación que implica que una delegación vaya un año y otra delegación de alto nivel parlamentaria vaya al otro año, pero por supuesto por la pandemia no habíamos tenido ocasión de activar este mecanismo, y fue parte del diálogo con el presidente de la Asamblea y también la Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de Diputados, este tema. Y con respecto a lo de Argentina, fue una palabra vinculada que realmente había sido muy exitosa la gira, y esa palabra como que resaltaba los vínculos bilaterales, ¿no? Porque se habían conseguido no solo inversiones concretas, sino también la renovación y ampliación del swap de monedas, y después tuvimos un capítulo vinculado también al tema minero muy importante, y coincidió esta visita también con la visita del presidente YPF, Pablo González, que participaba en Beijing de un foro, así que Pablo se sumó a la delegación por pedido del ministro Massa,
y acuérdense que también estuvo el ministro de Transporte con parte de la comitiva, entonces fueron muchísimas reuniones fundamentales con los actores más relevantes de aquí de China. El trato que se le dio al ministro de Economía fue realmente de primer nivel, como jefe de Estado, cortando las calles, o sea, la verdad que demuestra la importancia que le da China. Yo siempre digo, organizar esta visita con un tiempo de 2 semanas parecía algo imposible si no teníamos la voluntad de China de desarrollarlo, porque China es un gobierno, es un Estado que desarrolla políticas de largo plazo, de mediano plazo, y este tipo de reuniones las planifica de a 3 o 4 meses, con anticipación. O sea que aquí se lograron visitas de primer nivel, reuniones de primer nivel, y lograron también objetivos y anuncios muy importantes para la situación de Argentina, ¿no? Esta emergencia de China como potencia mundial debería modificar la perspectiva de cómo están organizadas las relaciones internacionales argentinas, cómo está estructurada la Cancillería. Tenemos una Cancillería que tiene un foco en lo que sería el mundo de principios del siglo pasado. Absolutamente, yo estoy convencido y lo digo en todos los ámbitos que puedo, pero también lo trabajo para diseñar políticas públicas para ir cambiar. De hecho, nosotros desde que estamos acá hemos iniciado la apertura de un nuevo consulado en Chengdu, que es la zona del oeste donde China está llevando su desarrollo, que es la provincia de Sichuan, sería nuestro quinto consulado y está en proceso. Acuérdense que este programa de infraestructura, ¿no?, llamado la Franja y la Ruta, el presidente Xi Jinping lo lanza en el 2013 como un programa de integración a Eurasia. Por eso le da mucha importancia a la zona del oeste chino. Después, en el 2015, se amplía a África y Oceanía, y recién en el 2017 se incorpora América Latina como la ruta marítima natural de la antigua ruta de la seda, y ahí se termina de conformar con un proyecto de cooperación global, ¿no?, con fuerte eje en infraestructura. Pero yo creo que es fundamental pensar en cambiar la mirada o diseñar, generar un diseño institucional diferente en nuestra Cancillería. Pongo algunos ejemplos concretos, porque tenemos como una visión, coincido con lo que vos decís, más mirando un mundo que ya no existe más, un mundo más centrado en Europa. Por ejemplo, nosotros tenemos 30 embajadas en Europa y solo 15 en Asia, ¿no? Es fácil decir dónde está nuestra complementariedad y dónde están las economías más dinámicas hoy en el mundo. Entonces, ahí hay como una subrepresentación de la región, y yo entiendo la historia y la relación política que hay con Europa, pero nosotros tenemos que ponerlo en función también de nuestros intereses concretos y de nuestra capacidad de expandir y ampliar nuestra capacidad, no solo exportadora, sino de desarrollo conjunto, ya que estas potencias generan también muchísima transferencia de tecnología. Yo ponía el ejemplo también de que hay áreas de nuestra Cancillería en las que se incluye China. Por ejemplo, la dirección que trata China en la Cancillería argentina se llama Diallo, o sea que incorpora Asia y Oceanía. O sea, China es un país más dentro de esa estructura. Cuando tenemos en Cancillería una dirección casi exclusiva para Estados Unidos, que es la dirección de América del Norte. Entonces, en ese rediseño institucional yo creo que es fundamental para mejorar nuestras capacidades interiores y productivas de Argentina. Y otro ejemplo es que nosotros siempre decimos que la importancia de la administración uno la evalúa también en los temas presupuestarios. Nosotros aquí en la embajada tenemos exactamente la mitad de empleados locales y la mitad de empleados diplomáticos que embajadas como Brasil, como Estados Unidos. Tenemos casi los mismos o menos que España, que Francia y Alemania, cuando aquí en China hay hoy ya 400 millones de sectores medios altos, y es el motor y el mercado de consumo por excelencia hoy del mundo, con una proyección de 10 años de llegar a 800 sectores medios altos. O sea que el futuro de la dinámica comercial, esto más allá de los gobiernos, de una lectura pragmática. Fíjense cómo ha avanzado, y acá pongo el ejemplo, el Chile de Piñera en la relación con China, cómo ha avanzado el Uruguay de la calle Pou o el Ecuador de Lasso. O sea, esto, sacando todo el tema de cuestión ideológica, creo que en términos organizativos, institucionales,
nos merecemos como país discutir en profundidad y avanzar sobre cambios estructurales para modificar esta situación. Aquí un diplomático que viene a Beijing, a la embajada en Beijing, tiene lo que se llama la categoría de licitación de destino C. Cancillería Argentina tiene ABC, que implica una categoría C, que es la última, que el diplomático se queda acá en este destino solo 2 años y después puede licitar a un destino A. O sea que imagínense el poco tiempo que son 2 años para un embajador que se le recambia la mitad de los empleados diplomáticos de carrera y lo que implica conocer China, ¿no? Acostumbrarse acá a las normas, el idioma, hasta que se entiende un poco cómo funciona la dinámica china. Entonces yo creo que el Estado en eso pierde muchísimo y está la Cancillería también trabajando para modificar esto, pero yo creo que tenemos que hacer un trabajo ahí no solo con nuestro gobierno y con todo con nuestro frente, sino también con la oposición, de trabajar en una mirada estructural a largo plazo. Si uno ve, yo siempre digo que solo con China o con los países de las regiones asiáticas, por ejemplo el caso de Vietnam, ¿no? Que tiene superávit con Argentina y tiene casi los mismos empleados o sistema administrativo que la embajada nuestra de Dinamarca. Dinamarca ya ha anunciado que por la baja intensidad va a cerrar la embajada en Argentina. Entonces son cosas para reflexionar, donde creo que tenemos que cambiar esta lógica para mejorar nuestra capacidad no solo exportadora, sino de desarrollo interno productivo de Argentina, al vincularse con países que te permiten este avance en términos de complementariedad económica. Otro punto, por ejemplo, con respecto a la Comunidad Europea. ¿Hace cuánto que como Mercosur nosotros estamos discutiendo este acuerdo con la Comunidad Europea? Más de 20 años. Entonces, es donde yo creo que siempre aparece esta cuestión o los productores agropecuarios de Francia o de algún otro país poniendo un punto central para que no se concrete este acuerdo, porque somos competitivos y siempre va a haber protección que tiene sentido para el país que lo protege. Pero en términos de políticas de vínculo y de complementariedad económica, creo que el futuro de Argentina está en esta región y tenemos que enfocarnos, ya digo, no en detrimento de las otras embajadas, pero sí en hacer una reingeniería orientada a nuestra capacidad productiva, a nuestra complementariedad económica, y ahí yo creo que hay que sumar a todos los actores. Y con respecto también a algunas discusiones que he escuchado vinculadas a la primarización y el déficit que tiene Argentina, porque tenemos un déficit estructural en la relación, yo siempre pongo los ejemplos de Brasil, Perú, Chile, que también tienen una economía relativamente primarizada, pero tiene superávit. En el caso de Chile, 12.000 millones de superávit. Por supuesto, esto esencialmente se refleja por el intercambio de minerales, ¿no? En el caso de Chile por cobre, en el caso de Brasil por hierro esencialmente, y en el caso de Perú también por cobre, pero por oro y por plata, con lo cual yo creo que Argentina tiene un potencial muy grande vinculado al desarrollo minero, con el valor agregado que Argentina tiene una capacidad vinculada a la industria automotriz, que podríamos también darnos una estrategia en la electromovilidad, no solo vinculada a una cuestión extractivista, sino vinculado al desarrollo del sector de la electromovilidad a través de baterías de litio, de celdas de litio, y en ese sentido estamos caminando. Y en la visita que hizo aquí YPF, el presidente Pablo González, el presidente de YPF, se habló muchísimo de YPF Litio, YPF Tech, y muchas de las empresas mineras que estuvimos reunidos ya tienen convenio con YPF Litio y YPF Tech, y acá se da otro componente de la cooperación con China, es donde si uno discute y si uno propone, generalmente hay un componente de transferencia de tecnología y de planificar un desarrollo electoral de los sectores que están invirtiendo en el país. Por eso, un mensaje que me parece interesante transmitir es esto, que nosotros debemos repensar la Cancillería argentina en función del mundo que es hoy, o sea, porque está pensada para un mundo que ya cambió, ¿no? Donde China no era un actor como lo es hoy, un actor relevante, y esto tiene que trascender la mirada también de los partidos políticos, ¿no? Se nos acabó el tiempo, pasamos la hora. Muchísimas gracias, embajador. Fue un placer, muchas gracias. Y le mandamos un saludo a la distancia, a la otra parte del mundo. Bueno, espero con muchas ganas poder estar ahí en forma presencial y así conocernos personalmente. Pero también muchas gracias, estuvo súper interesante la entrevista. Un tema puntual, que este año se cumplen los 10 años de iniciativa de la Franja y la Ruta,
que eso va a pasar aquí en octubre, donde se van a convocar a estos más de 150 países los presidentes. Y otro tema central, yo soy embajador concurrente de Mongolia, y en los próximos meses va a visitar el Papa en una visita histórica a Mongolia, así que también son temas interesantes de impacto geopolítico y regional para acá, para la relación con China. Volveremos sobre el tema entonces. Muchísimas gracias, muy buenos días allí para ustedes en China. Chao, buenas tardes y muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias.